Bueno, Fernando Atria es de profesión abogado, hizo su pregrado, según tengo entendido, en la Universidad de Chile, estudios que coronó posteriormente recibiendo, obteniendo el título de doctor o PhD, si a alguno le gusta más, en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. En la actualidad, el profesor Atria se desempeña como académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estimados asistentes, no nos queda más que ir al grano. Profesor Atria, bienvenido a Villa Alemana y el micrófono es suyo. Buenas tardes. Quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a conversar con ustedes sobre, digámoslo así, un tema de cierta importancia. Un tema de cierta importancia que ha tomado tanto tiempo entender, ha tomado tanto tiempo notar, de modo que adquiriera relevancia en la discusión pública, su profundidad y por qué el momento en que hoy día estamos, uno mira para atrás y se da cuenta que han pasado 25 años y en lo que importa, desde el punto de vista constitucional, seguimos necesitando un proceso constituyente. Ese es parte de nuestro problema, entender cómo es que llegamos a la situación en la cual estamos. Y eso nos debería también advertir respecto de que algo extraño pasa con el problema constitucional. Porque las razones por las cuales la Constitución de 1980 es una Constitución que no es aceptable desde un punto de vista democrático, estuvieron claras al principio. Bueno, supongo que aquí habrán miembros de distintas generaciones, pero algunos de los que están aquí recordarán la discusión que hubo cuando se propuso y se plebiscitó la Constitución de 1980 y se hizo campaña en contra de la Constitución de 1980 y después se formaron grupos de crítica y de propuestas alternativas a las instituciones constitucionales de 1980 y en esa época había un diagnóstico suficientemente preciso de cuáles eran los déficits democráticos de la Constitución de 1980. Y esa claridad en el diagnóstico se fue perdiendo en el camino. Y eso llegó al momento en que se hizo más evidente, que fue cuando en 2005 se promulgó una reforma constitucional que fue presentada al país como si fuera una nueva Constitución. La firma de Pinochet salía del texto, era reemplazada por la firma del entonces presidente Lagos y todo su gabinete. Se presentó como la Constitución de 2005 y Lagos en su discurso dijo que por fin la Constitución que teníamos pasaba la prueba democrática y era ahora una Constitución que nos unía, un piso institucional compartido y ya no nos dividía. Poco tiempo después volvieron a surgir las demandas de nueva Constitución. Entonces uno no puede asumir que entender el problema y cuáles son las vías de solución es una cosa que es obvia y que entonces la única cuestión es si lo hacemos o no lo hacemos. Entender el problema y qué calificaría como una solución es también parte importante del avance político y yo diría que en esa dimensión hay nuestra situación actual es una situación mejorada respecto de la anterior porque hoy día hay algo más de claridad. Cuando se discute del proceso constituyente, la pregunta natural es qué relación hay con la Constitución que tenemos y la que queremos tener. ¿Qué es un proceso constituyente? Yo antes que definir, por así decirlo, que ofrecer una definición académica de qué es un proceso constituyente, creo que la mejor manera de entender qué es un proceso constituyente es entender cuál es el problema constitucional que tenemos, porque entendiendo el problema sabremos que cuenta como solución y eso nos mostrará qué es ese proceso constituyente. Y para entender cuál es el problema, es necesario
liberarse o dejar a un lado la mayor parte de lo que dicen los que se supone que saben sobre la Constitución. Porque los abogados, y en particular los abogados constitucionalistas, creen que la Constitución es un texto legal, es como cualquier otra ley, ¿no? Es un texto que está escrito, que tiene artículos, en este caso 129 artículos más disposiciones transitorias, y que la Constitución es ese texto. Pero la Constitución no es un texto. Porque si la Constitución fuera un texto, bueno, a estas alturas, dado todo lo que ese texto ha cambiado, es verdad que es más lo que el texto ha cambiado que lo que queda del texto original. Eso es verdad. Ha habido alrededor de 35 o 40, bueno, en buena parte depende del día en que uno cuente, porque esto pasa todos los días, en que el texto es cambiado. 35 o 40 reformas desde 1990, reformas del texto. Y entonces probablemente el texto actual tiene tanta relación con el texto original como el texto de la Constitución de 1980 tenía con el texto de la Constitución de 1925. Entonces, si uno cree que la Constitución es un texto legal, bueno, tiene sentido que uno diga ya no es la Constitución de 1980 porque el texto ya ha cambiado lo suficiente. Pero la Constitución no es un texto. La Constitución no es una idea jurídica, no es una norma jurídica en el sentido que nos interesa. La Constitución es una decisión política, es la decisión política fundamental. Porque es una decisión política que cumple una función central y es que especifica cómo el pueblo actúa, ¿no? Cómo es posible tomar decisiones sobre nuestra vida en común. ¿Cómo podemos tomar una decisión que cuente como una decisión de todos sobre, por ejemplo, cómo ha de ser la educación, o cómo han de estar reguladas las ISAPRES, o cómo ha de regularse el aporte de empresas privadas al financiamiento de campañas políticas? Esas decisiones se toman de un modo que está establecido por la Constitución. Y en la tradición democrática, entonces, las constituciones existen para hacer posible tomar esas decisiones a nombre de todos, y que ese a nombre de todos no sea un engaño. Que no sea una manera de esconder decisiones de grupos particulares detrás del discurso de la voluntad del pueblo. Ese es el sentido de una Constitución. La Constitución crea mecanismos para poder decidir a nombre de todos, de modo tal que esas decisiones, en algún sentido suficientemente relevante, son decisiones de todos. Entonces, la Constitución es esa decisión sobre cómo se toman decisiones. Es la decisión sobre las decisiones. La decisión que crea el modo de decidir. Y entonces, ¿cuál es la decisión de 1980? ¿Cuál era el problema para el cual la Constitución de 1980 fue la respuesta? El problema era que quienes apoyaban la dictadura, quienes tenían en la dictadura no un interés por ejercer el poder en ese momento, sino por cambiar la historia de Chile, ¿no? Por producir un quiebre con la tradición democrática chilena y transformar a Chile en un país neoliberal, que fue lo que hicieron. El problema al cual se enfrentaban era cómo garantizar que ese modelo económico y político se mantendría una vez que el poder militar que sujetaba a la dictadura desapareciera o se hiciera insuficiente. Ese era el problema. ¿Cómo mantener ese modelo una vez que el poder político que fue suficiente para imponerlo a sangre y fuego ya no estuviera disponible? Y que el poder político estuviera, bueno, donde debe estar. Claro, ellos tenían un ejemplo, hubo un ejemplo en esa misma época de cómo no se podía hacer, de cómo no resultaba. El ejemplo era el ejemplo de la España franquista, en que se trataba de una dictadura que había durado 4 décadas, la nuestra solo duró 17 años, esta dictadura había durado 4 décadas y un par de años después de la muerte del dictador, del orden institucional que había dejado, porque esta frase viene de España, que había dejado todo atado y bien atado, de ese orden no quedaba nada.
Porque en España, después de la muerte de Franco, hubo un proceso de transición que le llevó, a diferencia del nuestro, a algo suficientemente equivalente a una asamblea constituyente, o algo suficientemente parecido a una asamblea constituyente, y eso significó una nueva constitución, y la nueva constitución significó que el orden institucional que Franco había diseñado, o que se había desarrollado bajo Franco, de ese orden institucional no quedó nada en 2 años. No estoy diciendo que no quedó franquismo en España, no, ese es un problema con el cual todavía los españoles en alguna medida están lidiando, pero del orden institucional que había pretendido dejar todo atado y bien atado, no quedó nada. Ese era el problema. ¿Por qué? ¿Cómo evitar que en Chile ocurriera lo mismo? Que se hicieran estas reformas neoliberales, que se transformara el país y que cuando terminara la dictadura no pasaran 2 años antes de que de ese orden institucional no quedara nada. Ese era el problema. Y la Constitución de 1980 fue la respuesta. Y la respuesta fue que la decisión fundamental, que en la tradición democrática es una decisión sobre cómo crear procedimientos para habilitar la decisión política a nombre de todos, la decisión fundamental no era una decisión de habilitación, era una decisión de neutralización. Es decir, la decisión fundamental en la cual la Constitución de 1980 consistió y sigue consistiendo es la decisión de neutralizar la acción política, que nada demasiado importante se juegue en la política, porque la política está neutralizada. Claro, para evitar que ocurriera lo que ocurrió en España, era necesario disfrazar esa decisión neutralizadora. Les pongo un ejemplo. Durante la discusión de la nueva Constitución, cuando estaban discutiendo cuando estaban discutiendo el cargo de presidente de la República, la pregunta fue ¿cómo se identifica al ciudadano que hace las veces de presidente de la República? La respuesta natural es sufragio universal. Algunos en la comisión, que no habían aprendido de la experiencia franquista, decían, no, el sufragio universal es un problema. Y entonces no tiene que ser con sufragio universal, porque el sufragio universal es la posibilidad de la demagogia y el populismo. Bueno, desde el punto de vista de ellos, ¿qué mejor demostración de los defectos del sufragio universal? Esto es 1978, que el hecho de que 8 años antes un marxista había sido elegido por sufragio universal. O sea, no podía haber una mejor demostración. Y entonces la primera reacción era que el presidente de la República se nombre por una comisión de hombres buenos, que proponían llamar el Consejo de la República, y eran hombres buenos, por supuesto. Y incorporaba representantes gremiales, exdiputados o diputados en ejercicio, pero no sufragio universal. Lo que los redactores de la Constitución de 1980 vieron es que ese tipo de neutralizaciones explícitas, la negación de la idea democrática y entonces la exclusión del sufragio universal, eso habría llevado a que en Chile pasara lo que pasó en España. Ese orden no se habría sostenido un par de años después de acabada la dictadura. ¿Y entonces qué hicieron? No, que el presidente sea elegido por sufragio universal para que parezca que el orden es fundamentalmente democrático, pero que el presidente de la República no tenga posibilidades de cambiar el modelo político y económico de la dictadura. Esto lo llamaban a ellos, y esta frase es literal, mitigar los defectos y males del sufragio universal. Eso es lo que querían hacer. ¿Y cómo se mitigaban los defectos y males del sufragio universal? Haciendo que nada realmente importante se jugara en las elecciones. Haciendo que daba lo mismo el resultado de las elecciones, lo que iba a pasar estaba más o menos prefijado. Y entonces, claro, tenían una serie de dispositivos tramposos. Tramposos en el sentido preciso, porque ahora está de moda cuando uno empieza a hablar de la Constitución tramposa con este ánimo binominal de empatarlo todo, ahora resulta que cualquier cosa que uno dice es una trampa. Pero yo uso trampa en un sentido bien preciso, que es un sentido que fue explicado por el propio Jaime Guzmán. Él dijo, se trata de que la cancha esté diseñada de modo tal que nosotros siempre ganemos. Que dé lo mismo que ganen nuestros adversarios, porque nuestros adversarios van a terminar haciendo algo no muy distinto de lo que nosotros mismos anhelaríamos. Y fueron bastante poco sutiles en esto. ¿No? El Senado estaba integrado por prácticamente 1/3 de senadores
que eran designados de modos que garantizaban su compromiso con el programa político y económico de la dictadura militar. No eran senadores designados por el excomandantes en jefe del ejército. Ustedes comprenderán que no había muchos vivos a esas alturas que no fueran pinochetistas. Ex rectores universitarios, algo más o menos parecido ocurría. Ex ministros, que otros ex ministros disponibles había ya a esas alturas, nombrados por el presidente de la República, etcétera. Entonces, el Senado estaba intervenido de modo tal de garantizar que un tercio del Senado, en todo caso, iba a ser de modo no elegido, iba a tener un compromiso, una lealtad con el proyecto político y económico de la dictadura, y el binominal haría el resto. Entonces, esos cerrojos o trampas eran la manera en que ahí estaba contenida la decisión constitucional de neutralización. Y entonces nosotros nos acostumbramos. Bueno, hay que decirlo, ¿no? En el camino, estos cerrojos, algunos de ellos se van quemando. Claro, porque si resulta que senadores designados son ex ministros y ex rectores, por ejemplo, nombrados por el presidente de la República, una cosa es que él los nombra en 1988, y otra cosa ya es para 2005, cómo se nombra. Entonces ya en 2005 los senadores designados ya no tenían todos lealtad con el proyecto político y económico de la dictadura. Lo que había tendido a pasar es que estaban binominalizados, estaban más o menos repartidos, la mitad para uno, la mitad para el otro. O sea, se neutralizaban, era lo mismo, ¿no? La suma de ambos conjuntos resultaba cero. Entonces, claro, para el 2005, la dimensión neutralizadora que jugaban los senadores designados ya no era particularmente relevante. Entonces, ¿qué pasó en 2005? En la gran reforma del 2005 los senadores designados fueron eliminados. Pero fueron eliminados porque ya no neutralizaban. Entonces, las neutralizaciones que se han ido gastando han ido desapareciendo. Y las que no se gastan, esas no han ido desapareciendo. Lo que estuvo a punto de hacer fracasar la reforma constitucional de 2005, porque no se llegaba a acuerdo sobre ello, era el sistema binominal. La derecha se demoró 10 años en darse cuenta de que el sistema binominal también tenía que desaparecer. Y es curioso porque hoy día uno no encuentra ningún defensor del sistema binominal. Incluso los senadores de la UDI hoy día dicen que nosotros siempre estuvimos todo este tiempo hemos estado por reformar el sistema binominal, pero ellos no querían. Entonces, los cerrojos o las trampas constitucionales van perdiendo su virtualidad, se van gastando, y cuando están gastados, se eliminan. Pero lo que se elimina, claro, es simbólicamente importante. Yo no voy a decir que no es importante que el Senado sea elegido y que no hayan senadores designados. Por supuesto que es importante, pero solo se pudieron eliminar cuando ya nada importante se jugaba en términos de distribución del poder con su eliminación. Y esa ha sido la forma en que se ha reformado la Constitución. Y yo creo que hoy día uno tiene que notar que eso ha creado una cultura política. La Constitución crea la cultura política que corresponde a la Constitución. Y entonces nosotros nos hemos acostumbrado a una legislación neutralizada. Y neutralizada quiere decir una legislación, una forma de ley que no puede realmente interferir con la realidad de las cosas. No puede afectar el poder de ningún poder suficientemente fuerte. Entonces, la ley, nos hemos acostumbrado a que se dicta, pero no se dicta para que se cumpla. Se dicta para decir que se dictó. Se dictó en 2003 una ley sobre financiamiento electoral. Pero, esto lo dicen todos los comentaristas, nunca se preguntan por qué. Solo constatan que la ley de financiamiento electoral que se dictó en 2003 no contenía mecanismos de fiscalización suficientemente fuertes, ¿no? Y que entonces era una ley que uno la lee desde hoy día y dice, ¿cómo pensaron que esta ley se iba a cumplir? ¿Es que eran tontos? ¿Es que creían que todos iban a cumplir la ley de buena voluntad? Eran ingenuos. Entonces todos los comentaristas constatan esto, dicen que notable o que interesante que era una ley que no se preocupaba de su propia eficacia. Pero la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué la ley no se preocupaba de su propia eficacia? Porque si hubiera sido una ley que hubiera realmente pretendido interferir con la manifestación política del poder económico, si hubiera pretendido realmente cambiar lo que pasaba, nunca habría sido ley. Y entonces, ¿para qué se dictó esa ley? No se dictó para cambiar el modo en que se relacionan la política y el dinero, que no cambió.
se dictó para poder decir que se había dictado una ley. Hemos por fin regulado el problema de la relación entre la política y el dinero. Está hoy día en tramitación, si esto sigue hasta hoy día. Yo no sé si ustedes han seguido esto, la verdad es que es una comedia. Gran anuncio, la Cámara de Diputados aprueba una ley que limita la reelección. Y después nos enteramos que la próxima elección, sin embargo, todos van a ir a la reelección. Y la siguiente también. Porque esta ley empieza a regir como en 16 años más, o 12 años más, dependiendo si son senadores o diputados. Entonces, en 2 o 3 elecciones más van a empezar a haber algunos parlamentarios que van a ver que bueno, no es que no se puedan, tampoco, que no se puedan presentar a la reelección y tengan que dejar de ser parlamentarios. No, el diputado por el distrito número 8 tendrá que presentarse por el distrito número 7 y el del distrito número 7 tendrá que presentarse por el distrito número 8. De nuevo, ¿para qué se dicta la ley? La ley se dicta para decir que se dictó. No se dicta para que cambie lo que pasa en el mundo real. Otro ejemplo, porque yo creo que es importante entender las consecuencias de esto. Hace por lo menos 6 años, y puede ser más, pero hace por lo menos 6 años, las Cortes de Apelaciones están acogiendo todos los recursos que todos los afiliados a un ISAPRE presentan cuando las ISAPRES unilateralmente alzan los planes. Claro, los que recurren, los que van a la Corte de Apelaciones son una minoría, 2%, 4%, 8% cuando son muchos y las Cortes con eso quedan completamente abrumadas. 8% del total de los afiliados a quienes la ISAPRE les siguen subiendo sus planes. ¿Y cómo es que les siguen subiendo sus planes? Claro, porque la ISAPRE dice, mire, yo soy condenado en un caso particular y esa sentencia vale para ese caso. En los demás casos no se aplica la sentencia. ¿Qué es lo que sí se aplica a todos los casos? Una ley. Una ley. ¿Por qué no se dicta una ley que regule ese problema? Porque la legislación está neutralizada. Entonces, el precio de esta constitución neutralizadora ha sido que nos hemos acostumbrado a un orden político en que la ley está neutralizada. Y por eso hay 2 cuestiones, dos quejas que se han hecho constantes y que son un indicio, una marca, es como la mejor manera de mostrar que el problema es este. Nos hemos acostumbrado a vivir bajo una legislación neutralizada. Porque ¿qué pasa cuando la ley está neutralizada? ¿Qué pasa si la ley no puede interferir con la operación, el modo en que se ejerce el poder de quienes tienen poder? Porque para eso está la ley, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esos poderes? Bueno, los poderes los van a ejercer quienes lo tengan. El que tenga poder ejercerá el poder que tenga. El que tiene mucho poder ejercerá mucho poder. ¿Para qué va a ejercer ese poder? Bueno, para ganar. Es decir, el poder que tiene una empresa, ¿para qué lo ejerce la empresa? Bueno, para obtener sus fines, que en este caso es la mayor utilidad de la empresa. ¿Por qué el poder que tiene una empresa lo debería ejercer para mejorar al país? El empresario va a decir, mi empresa es para mí, es mía, ¿no? Entonces, si la ley no lo restringe, bueno, va a hacer todo lo que le convenga. Y entonces, por eso, la experiencia, diría, básica de nosotros los chilenos, una vez que salimos de la casa, es que es el abuso. Porque el abuso es precisamente aquello de lo cual uno esperaría que la ley lo protegiera. El abuso del que tiene más poder por el solo hecho de tener más poder. Entonces, que el abuso sea una queja políticamente tan fuerte hoy día es una consecuencia de que nos hemos acostumbrado a vivir con una legislación neutralizada, que no interfiere con los poderes. Y la otra queja, por supuesto, que también es bien divertida, es que las leyes se hacen con letra chica, que es precisamente decir, las leyes se hacen para poder hacer el anuncio de que se hizo algo, pero cuando uno pone la lupa y mira la letra chica, se da cuenta de que la prohibición de reelección es para 12 o 16 años más, que la ley de financiamiento electoral no contiene mecanismos de fiscalización, que las ISAPRES siguen subiendo sus planes, etc. Para decir que se hizo algo. Ese es el problema constitucional. El problema constitucional es la neutralización. La finalidad de la neutralización era proteger al modelo político y económico de la dictadura de la intervención política, de la intervención por la política, y la consecuencia que ha producido eso ha sido una cultura política, una manera de entender la acción política que asume la neutralización. Ven ustedes toda la discusión que hubo el año pasado, una discusión que yo nunca fui capaz de entender qué significaba si uno excluye esta dimensión, ¿no?, de la neutralización, sobre la aplanadora. ¿Qué quiere decir pasar la aplanadora?
Pasar la aplanadora quiere decir decidir democráticamente una cuestión. Eso es lo que ellos llaman pasar la aplanadora. Es decir, ¿cuál fue la queja? La queja fue que la ley de inclusión, la ley de reforma educacional, se votó sin buscar un acuerdo. Ojo, no es que se haya votado, porque dicen esto de repente, no es que se haya votado por una ínfima mayoría, fue una abrumadora mayoría, porque esta es una de esas leyes que solo se puede dictar con una enorme mayoría. Claro, el problema es que no hubo un acuerdo. Entonces la idea hoy día es que para que las leyes sean buenas tienen que ser el resultado de un gran acuerdo. Ahora, piensen ustedes, si ustedes tienen una ley de ISAPRES, que es el resultado de un gran acuerdo, lo probable es que sea una ley que no puede afectar a ningún poder importante, porque esos poderes importantes van a lograr estar presentes en el poder legislativo. Ese es el problema. El problema es una constitución cuya decisión central es la neutralización y una cultura política que ha surgido bajo una constitución neutralizadora, y entonces es una cultura política neutralizada. Y es en ese contexto que la pregunta es, ¿cómo se soluciona este problema? Y me interesaría que ustedes vean que si el problema es la neutralización de la política, la situación es una situación más bien paradojal. Porque si la política pudiera acabar con la neutralización, entonces ya no estaría neutralizada. Parte de lo que significa que esté neutralizada es que no puede decidir. Y entonces la primera cosa que no puede decidir es sacudirse la neutralización. Eso es el problema, creo yo, que está detrás de toda esta discusión que no es fácil de entender, porque nunca las cosas se dicen derechamente, sobre si el proceso constituyente ha de ser institucional o no. Porque la cuestión es si el proceso constituyente se somete a los mecanismos institucionales donde está alojada la neutralización, entonces en ese proceso constituyente se podrán discutir y cambiar muchas cosas, pero hay una que no se va a poder cambiar, que es la neutralización, que fue lo mismo que pasó en 2005. Se cambiaron muchas cosas, muchas de ellas simbólicamente importantes. Es importante que no hayan senadores designados, es importante que los presidentes de la República puedan pedir la renuncia a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, es importante que en el Consejo Nacional de Seguridad haya mayoría civil. Todo eso es importante, pero hay una cosa que no se pudo hacer, no se pudo tocar ninguno de los cerrojos constitucionales que constituían las trampas. Un proceso constituyente por oposición a una reforma constitucional es la manera de solucionar el problema. Lo cual no quiere decir nada respecto de cómo se hace un proceso constituyente, ¿no? Quiere decir, por eso hablar de proceso constituyente es un paso. No hay que hablar de reforma constitucional, hay que hablar de proceso constituyente. Porque lo que es necesario es una nueva constitución, no en el sentido del abogado, no es un nuevo texto. Porque algunas partes del texto van a ser las mismas, y algunas partes del texto de la Constitución de 1980 vienen de la Constitución de 1925 y vienen de la Constitución francesa de 1793, de la Constitución revolucionaria. O sea, en cuanto a los textos, hay por supuesto mucha repetición, pero no todo el texto es igual, obviamente, las partes importantes son distintas. Entonces, una nueva Constitución no es un nuevo texto. Una nueva Constitución es una nueva decisión fundamental cuyo sentido no sea neutralizar, sino habilitar. Eso es una nueva Constitución. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y la verdad, yo tengo algunas ideas, pero yo creo que no hay que saltar a intentar responderla. Y por eso yo soy como estoy en una franca minoría de los que creen que el discurso de la presidenta cuando dijo que en septiembre comenzaba un proceso constituyente fue una espléndida cosa. Fue una espléndida cosa tanto porque lo dijera como porque no dijera nada más. Ustedes saben, todos los comentaristas especializados, los que se dedican a escribir columnas semanales, etcétera, dijeron que, claro, cómo la presidenta no había especificado más qué era el proceso constituyente, cómo no había dicho precisamente qué era cuál era el mecanismo que ella favorecería, etcétera. Y yo creo que está muy bien que no lo haya dicho. Porque el proceso constituyente, como es precisamente un proceso, es algo que toma tiempo, que se desarrolla en el tiempo. Y que entonces no es lo mismo preguntarse qué podemos hacer hoy
que preguntarse qué podemos hacer hace 6 meses, o hace 3 años, o en un año más. En la medida en que es un proceso, el momento en que uno se lo pregunta es importante. Y déjenme ponerles solo un ejemplo. Yo no sé si ustedes recordarán, en julio del 2013 hubo un gran acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional para acabar con el binominal, ¿no? Que fue presentado por el senador Patricio Walker diciendo, por fin este acuerdo es chao binominal. Pero bueno, si la verdad es que si uno lo leía, no era chao binominal, era chaito binominal. No, y era chaito binominal porque el acuerdo implicaba que la mitad del Senado seguía con circunscripciones de 2 senadores, o sea, con binominal. Entonces está bien, es verdad, era proporcional para la Cámara, proporcional para la mitad del Senado y binominal para la mitad del Senado. Gracias a Dios ese acuerdo no se convirtió en ley. Si se hubiera convertido en ley nos habríamos quedado con la mitad del Senado binominal por 20 años más. Pero fíjense ustedes, eso fue en julio del 2013. Y entonces cuando el periodista le pregunta al senador Walker, tan progre él, le pregunta, ¿qué le parece que el Senado haya quedado, que la mitad del Senado haya quedado binominal? El senador Walker dice, por supuesto que me habría gustado eliminar completamente el binominal, pero, comillas, si nos poníamos maximalistas no había acuerdo. Cierre de comillas. Es decir, si hubiéramos instado por eliminar el binominal en julio del 2013, habría sido imposible, no habría habido acuerdo, y como las reglas neutralizadoras de la Constitución exigen que para cambiar el binominal haya un quórum exagerado, y entonces se necesitaba el voto de la derecha, entonces era imposible. Si nos poníamos maximalistas no había acuerdo. Entonces, en enero de este año, 2015, se dictó una reforma constitucional que eliminó el binominal completamente. Ya no hay binominal. Enero del 2015. En enero del 2015, eso que en julio del 2013 parecía maximalista e imposible, en enero del 2015 se convirtió en ley, se promulgó. Bueno, se promulgó en marzo. Pero 1 año y medio. Lo que era maximalista en un momento se hizo no solo posible, sino que se hizo. Con todos los problemas, está bien, yo no quiero defender a nadie aquí que no merezca defensa, con todos los problemas que tiene el Congreso, que ha sido elegido con binominal, que tiene boletas extrañas, etcétera, no extrañas, ilegales. Con todos esos problemas, fue posible hacer una reforma en enero del 2015 que en julio del 2013 era imposible. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el desarrollo de un proceso. Está bien, es un proceso que todavía no ha alcanzado un suficiente nivel de intensidad, pero precisamente por eso, si hoy día hubiera que especificar precisamente cuál es el mecanismo, entonces ese mecanismo sería elegido entre los mecanismos que hoy día parecen no maximalistas, que parecen posibles. Pero de lo que se trata, como es un proceso, es que los mecanismos que hoy día parecen maximalistas, en el futuro, en unos meses más, no parezcan maximalistas y parezcan posibles. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora no es tanto discutir cuál es el mecanismo preciso, sino cuáles son las características generales del mecanismo. ¿Qué mecanismos en principio sirven y qué mecanismos no sirven? Y yo diría lo primero, por ejemplo, para esta conversación. No sirve una reforma constitucional normal, es decir, una nueva ley de reforma constitucional tramitada conforme al procedimiento que está en la Constitución. Y no sirve no porque a mí no me gusta la Constitución de 1980, que ciertamente no me gusta, no sirve porque ahí está la neutralización. Porque si es una ley tramitada de ese modo, va a ser una ley que va a requerir un acuerdo tal que quienes les interesa mantener las cosas como están van a tener veto. Y entonces van a cambiar muchas cosas, como el 2005, ¿no? Van a cambiar muchas cosas si se hace una reforma constitucional a través de ese procedimiento. Pero no va a cambiar lo que es importante. No van a cambiar todos esos cerrojos que estén vivos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no sirve la dictación de una reforma constitucional normal, quiere decir que es una reforma o que tiene que ser un procedimiento, como se llama hoy día, extrainstitucional. Pero la pregunta, obvio, es ¿qué quiere decir extrainstitucional? Bueno, tenemos algunos ejemplos históricos de qué quiere decir extrainstitucional. Una manera extrainstitucional de cambiar la Constitución, por ejemplo, es bombardeando el Palacio Presidencial. ¿No? Ese es digamos, junto a los procedimientos contenidos en el capítulo final de la Constitución, uno tiene que poner
Otro procedimiento de cambio constitucional, bombardeo de palacios presidenciales. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de bombardear palacios presidenciales. Es curioso, ¿no? Es conmovedor. Esta gente que defiende una constitución que nace de ahí y que le importa tanto que las cosas sean institucionales. Lo cual uno celebra, porque supongo que eso quiere decir que ya se cansaron de bombardear palacios presidenciales, lo cual es bueno, aunque yo no creo que se hayan cansado mucho. Pero en fin. ¿Cuál es lo importante entonces es entender, no sirve para el problema que tenemos una reforma constitucional. Porque la reforma constitucional va a ser hecha a través de un procedimiento que es precisamente donde está la neutralización. Eso es un procedimiento neutralizado, que no sirve para cambiar lo que necesitamos cambiar, sirve para cambiar otras cosas, pero no eso. Entonces, bueno, pongámoslo del otro lado. Ya que sabemos qué es lo que no nos sirve, pensemos en qué sería lo máximo, ¿no? ¿Cuál sería la solución, la mejor solución? Y la pregunta es cómo uno, esto yo sé que va a sonar como un trabalenguas, pero yo espero que podamos pasar a través del trabalenguas y ver el punto, porque yo diría que el punto es bien obvio. Si la Constitución es una decisión fundamental sobre cómo decidir, ¿cómo se toma la decisión sobre cómo decidir? Porque no hay manera de decidir, porque si hubiera manera de decidir, esa manera de decidir sería la Constitución. Entonces, la Constitución es el procedimiento sobre cómo se toman las decisiones políticas importantes. Pero la decisión política más importante es la Constitución, pero para esa decisión no puede haber una manera de tomarla antes, porque si hubiera una manera de tomarla antes, esa manera sería la Constitución. Entonces, si la Constitución es lo que da forma a la política, ¿cómo tomar una decisión política? ¿A través de qué forma? ¿De dónde sacar la forma a través de la cual tomar la decisión primera sobre la Constitución, sobre la política? Ese es el problema. Y yo creo que, claro, uno no podría decir, mire, este es el procedimiento para adoptar nuevas constituciones. Porque, ¿dónde está ese procedimiento? No está en una ley, no puede estar en una ley, porque si estuviera en una ley sería la Constitución. Entonces uno tiene que partir al revés, uno no tiene que preguntarse cuál es el procedimiento, uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere, o qué es lo que queremos. Y lo que yo diría, y yo sé que en esto puede haber discusión, pero no hay nada de malo en esa discusión, lo que yo diría a eso es, queremos una decisión fundamental que no impida actuar, que no neutralice, sino que habilite a actuar, que nos permita actuar, que nos permita como chilenos hacernos dueños de nuestro propio destino y que nosotros podamos decidir cómo ha de ser la educación en Chile y cómo ha de ser la salud en Chile y si hemos o no de reconocer, yo diría que sí, por supuesto, a los pueblos indígenas y, en fin, todo. Queremos una manera de ser político, una manera de ser en el sentido político que nos permita poder discutir y decidir sobre nuestra manera de vivir. Eso es lo que queremos. Y entonces necesitamos una decisión constituyente, constitucional, que sea democrática, en el sentido de que no impida actuar, sino habilite a actuar. Y queremos que esa decisión, y uno podría, si yo tuviera un pizarrón, yo pondría democrática. Queremos que esa decisión constitucional sea una decisión que ojalá todos los chilenos puedan entender como una decisión que los representa, ¿no? Que es de ellos en algún sentido. No en el sentido de que sería exactamente la que cada uno iría a sugerir, pero en el sentido de que cada uno entiende que, recuerden que estamos pensando en la mejor posibilidad, que es una manera, una decisión que toma en cuenta los intereses de todos. Entonces digamos que sea, que todos la sienten como propia. Eso es lo que queremos. Y para que todos la sienten como propias, tiene que ser participativa. Y tiene que tratar a todos como igual. No tiene que excluir a nadie. Todos tienen que tener la misma voz, idealmente. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo se toma una decisión para la cual no hay un procedimiento preestablecido que queremos que sea democrática, participativa, sentida por todos como propia, que trata a todos como igual, que no excluye a nadie? Bueno, raya para la suma, AC.
Es como obvio, ¿no? Esa es la manera, ¿no? Una asamblea. Ahora, con esto yo no estoy diciendo nada novedoso, porque la verdad, a pesar de toda la discusión que hay, en cualquier persona que sepa lo que significan las palabras, sabe que cuando se trata de la manera más adecuada, más apropiada de darse una constitución, no más apropiada en sentido moral, sino la manera de darse una decisión que corresponde del modo más pleno al tipo de decisión que una constitución es, la Asamblea Constituyente es la respuesta. Entonces, claro, la Asamblea Constituyente no está en el capítulo 15 del texto constitucional, donde se regula la reforma, no podría estar. ¿Cómo movernos de una a otra? ¿Cómo salir de las posibilidades de reforma que están limitadas por las reglas existentes y movernos hacia una posibilidad de nueva constitución que no existe en las reglas existentes? Yo diría que eso, más o menos, es la pregunta de cómo eliminar el binominal, si para eliminar el binominal necesitamos 3/5 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, planteada en julio del 2013. Planteada en julio del 2013, lo que había que decir es, el binominal no se puede eliminar ahora. Es maximalista pretender eliminar el binominal. La solución de algunos, que gracias a Dios no se realizó, como les decía, era, bueno, entonces hagamos lo que se pueda. Y entonces nos habríamos quedado con la mitad del Senado como binominal por 20 años más. La solución que gracias a Dios fue la que se impuso, fue, no hagamos eso en ese momento, sigamos insistiendo en la necesidad de transformar el binominal, de modo de adquirir la suficiente fuerza política como para poder acabar con él entero. Y eso ocurrió 1 año y medio después. Y entonces, el proceso constituyente es el proceso de formación de la fuerza política necesaria para hacer viable una solución suficientemente cercana a la Asamblea Constituyente. Que claro, que como yo les decía, la Asamblea Constituyente es el modo más adecuado. Normalmente en política el modo más adecuado de hacer las cosas no está presente, no necesariamente, pero uno tiene que mantenerlo presente para saber cuán cerca de él estamos o cuán lejos de él estamos. Y entonces, cuán cerca de él podremos llegar a estar depende de cuánta fuerza política se va a desarrollar en este proceso constituyente detrás de la demanda por nueva constitución. No depende de lo que digan los abogados, precisamente, depende de cuánta fuerza política habrá detrás del proceso de nueva constitución. Y entonces uno tiene que empezar a pensar, no en términos de qué es lo que dicen los procedimientos, cuántos votos se necesitan, ahora acaban de desaforar al senador Bianchi, eso es bueno o malo, porque claro, como desaforaron a Bianchi ya no cuenta dentro del quórum, entonces eso altera el número de votos que se necesita. No son esos cálculos los que son importantes aquí. Hay que pensar en términos de el proceso constituyente como el proceso de desarrollo de una fuerza política ciudadana que demanda nueva constitución. Y el proceso constituyente va a poder transformarse en nueva constitución cuando esa fuerza política sea suficientemente grande. Yo lamento no poder decir nada más preciso, pero no se puede hablar con mucha más precisión ahora. ¿Qué entonces se sigue de esto? Y con esto termino para que podamos conversar. ¿Qué yo creo que se sigue de esto y que yo esperaría que fuera algo que ayuda a clarificar un poco las cosas? Que cuando pensamos en un proceso constituyente como el anunciado por el gobierno, por la presidenta, lo que yo esperaría serían no mecanismos precisos para decidir cosas, no todavía, porque si pensamos en mecanismos precisos para decidir cosas vamos a aplicar los criterios de posibilidad de hoy. Y esos criterios de posibilidad de hoy no nos van a permitir nada mucho más grande que una reforma constitucional, creo yo. Por supuesto, me puedo equivocar. Y claro, Soquimich y el resto pueden ayudarnos harto en esto en algún sentido, ¿no? Por supuesto que sí. Pero no pensar en procedimientos, pensar en acciones que contribuyen a acrecentar la fuerza política detrás de la demanda de nueva constitución, pensada como un proceso. Y eso, claro, eso uno lo puede pensar, por así decirlo, desde arriba, si uno pensara desde el gobierno cómo hacerlo. Mi posición sería, ¿qué se puede hacer desde el gobierno para fomentar eso? Suponiendo que quieran hacerlo, aquí supongo que habrán distintas opiniones respecto de cuál es la posición actual del gobierno y la fuerza que tiene el gobierno y lo último que ha hecho y el ministro, etcétera. Pero también eso vale desde abajo, ¿no? Desde la ciudadanía, cómo actuar para contribuir a, en la medida de las posibilidades políticas de cada uno, que serán variables,
contribuir a acumular fuerza política detrás de la demanda por nueva Constitución. Y yo creo que la circunstancia actual es una circunstancia que, con todos los otros problemas que hay, que los hay y no pocos, no deja de ser algo propicio. Por eso cuando yo les decía que yo creo que Sokimich nos va a dar una mano en esto, ya que le ha dado una mano a todo el mundo, menos a mí no me ha dado ninguna, pero a tanta gente le ha dado, pero bueno, podría darle también a Sokimich una mano al pueblo, pero como sin querer, ¿no? Y yo creo que la mano que le va a dar va a ser hacer transparente cómo es la política cuando existe en condiciones de neutralización. La política cuando existe en condiciones de neutralización es una política que no tiene cómo poner diques para contener a estos poderes privados que desean hacerse de las cosas. Entonces, yo no tengo opinión, porque yo no me dedico a eso, a predicar o a moralizar. Yo no tengo opinión sobre cuán reprochables personalmente son cada una de estas personas que dio estas boletas. Pero si ustedes lo piensan desde el punto de vista institucional, lo que eso muestra es una práctica política que está a disposición de quienes tienen dinero para comprar. Está en venta. No lo digo en términos morales, porque yo no quiero andar apuntando con el dedo a nadie, no todavía por lo menos. Pero el hecho que el ciudadano observa es, bueno, esto está ahí a disposición. Entonces, lo que está ocurriendo a propósito de todas estas investigaciones, y no sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Lo que está ocurriendo es que se está haciendo transparente cuáles son las características de una práctica política en condiciones de neutralización. Y la neutralización, como lo notó Jaime Guzmán con el ejemplo español, y por eso tuvo que esconderla, la neutralización solo opera en la medida en que es oculta. Porque si se expone a la luz del día, se quema. Y entonces, en la medida en que sale a la luz del día, la mitad de la batalla ya está ganada. Y lo que está pasando ahora es que está saliendo a la luz del día uno de sus aspectos más impresentables. Y entonces, en ese contexto, pensar que el proceso constituyente, que tiene su propio momentum, ¿no? Yo creo que tiene un ritmo que se aceleró el 2011, etcétera, que en la campaña presidencial, o sea, que ya tenía un empuje, está recibiendo un empuje adicional, porque estamos viendo del modo más evidente posible la parte oscura de la neutralización constitucional, digamos, la que no se veía. Y entonces cuando yo digo pensar en el proceso constituyente como un proceso de construcción de una fuerza social y política detrás de la demanda de nueva constitución, yo creo que en las condiciones actuales hay razones, uno siempre en política puede perder, siempre es posible que los malos ganen, siempre es posible que uno tome malas decisiones, y digo uno por uno en singular o uno en plural, no hay necesidades históricas, pero la acción política supone acción dadas las circunstancias. Y las circunstancias hoy día, diría yo, a pesar de todos los otros problemas para tantas otras cosas que hay, son circunstancias que parecen suficientemente propicias como para ser relativamente optimistas respecto de la posibilidad de que el proceso constituyente se desarrolle en este sentido y alcance la fuerza suficiente para, por fin, solucionar el problema constitucional. Muchas gracias.